Buenas, amigos y amigas de la biblioteca. Para hoy, les traigo un top algo diferente, un top sobre las muertes más terribles y dolorosas de algunos santos católicos. Un santo es una persona que se ha destacado por sus actos de bondad, rectitud o simplemente la fe a su creencia. Los santos más populares hoy en día son los santos católicos, aunque este concepto es conocido también en otras religiones. Así que sin más, comencemos. Número 13. San Casiano de Imola. Este era uno de los primeros cristianos en Roma y un docente. Se dice que era muy estricto, por lo que sus alumnos le despreciaban. Cuando se dio la persecución de los cristianos en Roma, Casiano se negó a rechazar su fe, por lo que fue sentenciado a morir a manos de sus alumnos, quienes primero le lanzaron tablillas de arcilla y madera, que le causaron muchas heridas. También le lanzaron objetos filosos e incluso le apuñalaron con estiletes y punzones durante horas hasta que finalmente sucumbió a sus heridas y pérdida de sangre. Número 12. San Lorenzo de Roma. Este fue uno de los 7 diáconos de Roma, víctima de la persecución de Diocleciano. Cuando fue capturado, se le condenó a morir quemado en una parrilla. Se dice que tras un buen rato de espaldas, el santo terminó bromeando con sus torturadores, asegurándoles que ya estaba bien cosido por la espalda y que deberían darle la vuelta, lo que hicieron hasta que murió. Número 11. Santa Lucía de Siracusa. Ella fue una joven nacida en la ciudad romana de Siracusa a finales del segundo siglo de la cristiandad y falleció a principios del tercer siglo después de Cristo, con tan solo 21 años. Ella también vivió durante el reinado de Diocleciano, quien se dice comenzó una campaña contra el cristianismo. La leyenda afirma que ella, quien se había entregado sus servicios a su Dios, rechazó a un pretendiente que se había enamorado de sus ojos, por lo que ella misma, deseando alejarlo, se los arrancó enviándoselos. Después, fue puesta a juicio, y al negarse a rechazar su religión, fue enviada a un prostíbulo, y luego condenada a morir, hervida en aceite. Número 10. Santa Polonia de Alejandría. Esta santa vivió en los tiempos del emperador romano Decio. Se dice que ella era una mujer adulta en el momento de su martirio. Se cuenta que el regente de Alejandría, Filipo el Grande, ordenó la persecución de los cristianos, donde uno de los capturados fue a Polonia. A ella la golpearon brutalmente para obligarla a negar su fe, con lo que le botaron algunos dientes. Al negarse, se decidieron a torturarla aún más, sacándole los dientes restantes uno a uno, con una pinza. Finalmente la colocaron ante una hoguera, momento en el que ella pidió que la desataran, y creyendo que al final renegaría de su fe, los soldados la liberaron, solo para ver cómo ella misma se lanzaba al fuego. Número 9. Santa Perpetua de Cartago. Ella vivió durante los tiempos del emperador Séptimo Severo. Perpetua era miembro de una familia noble de Cartago, quienes adoraban a los dioses romanos, pero ella se decidió por el cristianismo, el cual estaba perseguido por el emperador. Fue encarcelada recién, mejorada de un parto, sin darle la oportunidad siquiera de alimentar a su hijo. Sus padres fueron entonces a visitarla en la prisión con el bebé, pero ella se negó a claudicar. Como pena de muerte, fue llevada al circo de Cartago, donde se le ató y se soltó un toro especialmente bravo, quien la dejó muy mal herida, pero no muerta, por lo que finalmente tuvo que ser asesinada por decapitación pública. Número 8. San Sebastián de Milán. Este santo era un nativo italiano, en tiempos de Diocleciano, cuando se dio la persecución de los cristianos. Este no se escondió y fue sentenciado a muerte por flechas. Un escuadrón lo ató en un árbol y lo bañaron en flechas, pero asombrosamente sobrevivió. Fue llevado por sus hermanos cristianos y curado, pero cuando estuvo con fuerzas para caminar, antes de huir fue directamente a ver al emperador, quien esta vez le condenó a morir a azotes. Número 7. Santa Águeda de Catania. Esta santa había entregado su virginidad a Jesús, por lo que cuando el regente de sus tierras, un hombre de nombre Quintianus, trató de hacer avances con ella y fue rechazado,
Este aprovechó la persecución de Decio para castigarla. Le cortaron los senos como tortura, y más tarde fue lanzada a una parrilla a morir quemada. Su cuerpo calcinado fue arrastrado por las calles de la ciudad. Número 6. Santa Blandina de Lyon. Esta fue una mártir de tiempos del emperador Marco Aurelio. Fue detenida por negarse a rendir culto a los dioses imperiales. Tal como con Perpetua, ella fue condenada a morir por un toro, quien la dejó muy mal herida, pero no la mató. Después se le sometió a la tortura de la parrilla, donde su espalda fue convertida en carbón, y aún así no murió por esto, ni rechazó sus creencias. Número 5. Santa Eulalia de Mérida. Esta era una niña de 13 años en tiempos de Diocleciano, quien antes de tenerle miedo a la muerte, se había hecho con la idea de convertirse en una mártir. Ella misma fue a buscar al gobernador de Mérida para reclamarle por sus malos tratos a los cristianos, y fue de inmediato aprendida y condenada a martirio. La golpearon con sólidas varas de hierro, y cuando alguna herida se le abría, le aplicaban una antorcha encendida para cauterizarla y prevenir así la muerte por desangramiento. Finalmente le bañaron el cabello con aceite y le prendieron fuego, lo que terminó matándola. Número 4. Santa Catalina de Alejandría. Se dice que una oportunidad que el emperador Magencio fue a Alejandría a celebrar unos festivales, Catalina se acercó a él, regañándole por no adorar al Dios único y verdadero de los cristianos. Si bien en el gobierno de Magencio no hubo persecución como tal, esta insolencia le pareció demasiado al emperador, quien tras darle una oportunidad más de desistir, la aprisionó y luego mandó a construir una gran rueda con picos de metal que desgarraban su piel. Tras semanas de tortura, la emperatriz tuvo que convencer a su esposo de terminar el martirio de la mujer, lo que éste concedió al ordenarle a un soldado que la decapitase. Número 3. San Quintín de Vermat. Este era un hijo de un cónsul romano, quien fue muerto por negarse a rechazar sus creencias cristianas. Como primer castigo, se le quemaron los pies en una olla de aceite hirviendo. Luego le llenaron la boca con cal, hiel y sal para evitar que hablase más, y después de eso fue sentado en un potro con clavos. Al ver que no existía, fue finalmente decapitado. Número 2. Santa Bárbara de Nicomedia. Cuando su padre, Dioscuro, se enteró de la religión de su hija, éste la encerró en una torre, pero ella se escapó, comenzando a evangelizar por las calles, lo que hizo encender su cólera. Su propio padre la llevó a las autoridades, quienes después de azotarla la condenaron a ser despellejada viva con un peine de hierro que iba arrancando su piel a tiras. Al no morir de esto, se le condenó a permanecer acostada en trozos de cerámica muy filosos, pero aún así sobrevivió. Finalmente la llevaron a un alto monte, donde su propio padre la decapitó, pero al mismo instante que lo hacía, un rayo le alcanzó a él, matándole también. Número 1. Santa Cristina de Bolsena. Esta era una niña de unos 13 a 15 años de edad, quien decidió convertirse al cristianismo. Esto enfureció a su padre, un cónsul romano, quien la envió a la cárcel, pero ella se negó a claudicar. Primeramente fue azotada tan ferozmente que varios trozos de su piel se desprendieron de su cuerpo, y dice la leyenda que ella los tomó del suelo y se los arrojó al rostro de su padre, gritándole que se los comiese. Luego fue tirada a un río con una piedra en el cuello, e incluso se le metió en un horno por 5 días, donde, milagrosamente, tampoco murió. Cuando ya los jueces estaban hartos, la torturaron, cortándole los pechos y la lengua, para terminar muerta por varias flechas.